Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una partida más de la OITSL. Jugamos contra Michael McBean, creo que se pronuncia. Eh, y nada, pues seguimos aquí en la lucha por no ser demoteados. Si ganamos esta partida, yo creo que ya por lo menos ese objetivo lo tenemos un poco más cerca. Eh, y podríamos intentar hacer algo más la OITSL del año que viene, ¿no? Si ganamos, nos ponemos 50-50, creo. Tendría que comprobarlo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, partida importante, partida complicada, como todas las de Toilet Struggle. Eh, y si a eso le añadimos los vermus del sábado, pues obviamente se complica un poco más. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Y a ver si nos centramos un poquito. Tenemos bastante buena mano, te diría. No me hace especial ilusión Middle East, pero no está nada mal, la verdad. Eh, Poder controlarlo y que él no lo saque de primeras, ¿no? Entonces, como tenemos defectors, pues yo te diría que Vietnam o Purga son dos cartas iniciales bastante buenas, ¿no? Incluso podemos permitirnos un containment al final. Eh, ¿Qué más tengo? Creo que eso es todo, ¿no? Sí. Vale. Tenemos probablemente de los mejores headlines con la URSS en turno uno, que suelen ser Socialist y Vietnam Revolts, como vamos a ponernos en Yugoslavia. Eh, pero Purga, sabiendo que él no tiene efectos, aquí está bastante bien. Obviamente quiero... ¿Qué quiero? Hmm, No sé muy bien lo que quiero, la verdad. Si usamos Purga, nos quedamos un poco justos de operaciones, porque Vietnam es otro evento, Nazis teóricamente es un evento, y Middle East. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el coup con Nuclear Test Ban, realmente no nos quedan cartas muy jugables después de eso. Así que a lo mejor, a pesar de tener mi list en mano, no hago coup y simplemente me coloco en la zona. Él probablemente tenga Marshall, y digo probablemente porque hay veces que la gente sale con un Defectors aquí, pero vamos, teniendo nosotros Defectors en mano, pues obviamente no es el caso, ¿no? Entonces, Socialist podría ser interesante también, pero yo me imagino que Purga puede hacer mucho más daño aquí, a pesar de quedarnos un poco. ¿Qué es eso? Nos quedamos sin ops. Pero también debe de haber muchos eventos míos por ahí que pueden ser molestos. Así que venga, sí, salimos con una purga. Y quizás simplemente nos plantamos en Middle East para poder soltarlo rápido. Y a lo mejor entrar en Afganistán. También me gustaría conseguir nazis. Hmm. Podría simplemente entrar con un Socialist y no gastar todo, ¿no? O sea que Socialist también parece muy útil aquí. O simplemente un Defectors. Pero parece como una jugada bastante débil, ¿no? De primeras. Mientras que esto ya le fuerza un poquito más a hacer algo. Así que vamos a hacer algo así, me gusta. Últimamente es una apertura que estoy haciendo un poco más, supongo. Pero es que pones muchas operaciones de repente en el mapa, te da acceso ya directo a Pakistán. Vaya, sí que la tenía.
Vale, vamos a coger nazis. Y ya nos libramos la mano con Socialist. Podemos hacer otras cosas. Siempre nos podríamos quedar Vietnam como evento para el próximo turno. Supongo que al hacer esto él sabe que no tenemos Asia. También podría haber intentado un realineamiento de Irán, ¿no? Más que un golpe. No lo sé, supongo que en este punto no me molesta un Defcon alto. Por cómo me queda la mano y a lo mejor holdeamos Vietnam Revolts. Vale. He jugado... creo que vamos a hacer el golpe. A pesar de lo que he dicho del Defcon, queremos pillar algunas operaciones. Digo que he jugado nazis antes porque con una purga era probable que tuviese cartas malas y que él quisiese ir al espacio. Entonces... Vale, bastante bien. Special. ¿Podría intentar el cupe en Líbano? O simplemente hacer algo así. Nos ponemos ya en Corea por si acaso. Y aunque no sea escorear Middle East gratis, sería muy poco probable que pudiésemos escorearlo gratis, yo creo. La verdad. Nos da Asia. Vale. Sacamos Middle East y ahora Containment, ¿dónde lo ponemos? Quizá coger Corea, simplemente. A mí el Defcon así, ya te digo, no me molesta y no tengo ningún sitio concreto en el que poner las operaciones. Creo que coger Corea sería lo más óptimo. Por cómo estamos en el mapa, que tengo muy poco acceso. Vale, me da Fidel. Y ahora simplemente voy a coger aquí y ya está. Incluso puedo permitirme el sobreproteger por si acaso y mantener aquí la ventaja en Corea. Y para el turno que viene salgo con un Vietnam Ripples. Él supongo que tendrá que bajar el Defcon ahora mismo. No ha sido una purga perfecta por estas dos cartas, este espacio, etcétera, pero sí que es verdad que creo que le ha inhabilitado el poder pelear por todo lo demás. ¿Vale? Mantenemos el acceso a Italia. Esto era justo lo que no quería. Ahora la pregunta es, ¿holdeo CIA? ¿O
Holdeo Cia para el turno que viene y me aseguro coger con este turno Duck and Cover, poder hacer un buen distal, etcétera. O le doy Cia de primeras. El tema de eso es que él podría coger Tailandia. Pero claro, me pongo en un spot muy incómodo para turno 3, quedándome con Cia. Pero si me quedo la China, o sea, Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puede también puedo jugar Vietnam Revolts, darle Cia y si él da golpe, yo doy golpe. por lo menos en las condiciones de nuestro país. Y si no, me pongo en Tailandia y él hace un coup con todo en Tailandia. Pero sigo teniendo opciones de recuperarlo. O sea, esto tiene que ser el headline. Y ahora la pregunta es, ¿darle Cia o no darle Cia? O jugar Duck and Cover, hacer el evento y dar un golpe de estado en Panamá, por ejemplo. Pero yo creo que con la ventaja que tenemos aquí no se lo quiero dar, ¿no? Él tampoco puede entrar en Angola, o sea que distal lo voy a poder hacer más o menos cómodo. En el peor de los casos me quedo Brasil. Si le sale muy bien el golpe en Vietnam, sigo teniendo distal. Yo creo que le voy a dar Cia. Y ya me la quito y la saco del deck. Si me dan un golpe en Vietnam, lo doy de vuelta y esperemos que salga bien. Y siempre puedo devolver el golpe con Dax y no baja Def con. Lo único, pues eso, distal me obligará a que no sea tan bueno, ¿no? Porque tendré que gastar 2 en Venezuela, quizás. Eso es la ventaja de que sabe mi mano, pero bueno, tampoco me puede hacer tanto daño quitando el perjudicar el distal, ¿no? O Tailandia, tengo sobreprotegido Corea. Simplemente lo cogemos. Mira, a lo mejor ahora quiere dar el coup. Y me podría habilitar a mí recuperarlo con la China, si le sale bien. Si le sale no excesivamente bien, vaya. Vale, coup con Norat. Vale. Incluso puedo permitirme el lujo de hacer eso. Tengo operaciones también. Entonces, poniendo Paki. Igual me puede interesar holdear Indopaki. The challenge of the 20th century is the challenge of human relations and not of impersonal natural forces.
Otro cup, ¿vale? Un momento de distal, supongo. No sé si ponerme en Nigeria. Puedo ser greedy y ponerme en Nigeria. Argelia era otra opción también. Vale, ahora tengo que tener relativo cuidado. Supongo que tendré que jugar Indopaki por las operaciones. Entonces, ¿qué holdeo? Podría... No, necesito las operaciones de esto. Truman, ¿vale? Muy greedy, supongo. Pero bueno, estamos ahí al menos. En una parte de Sudamérica y estamos en África, ¿no? Vale, con eso me puedo permitir guardarme Indopaki para el próximo turno. Puedo hacer tirar esto a espacio, de hecho. Corea espacio, ¿vale? Le sale bien. Y ahora yo creo que algo así. Quitamos Independent Reds. No me quedo con una mano muy potente para el próximo turno, pero bueno, aprovechamos el bufillo que tenemos. Le ponemos más complicado el country count en Asia. Interesante. Bastante interesante eso, la verdad. Vale. Mm. ¿Qué puedo sacar aquí? Quizá Romanian. Our efforts are made in the belief that men and nations can cooperate, and that there are no international problems which Middle men of East. goodwill cannot Uf. solve or adjust. Tiene que tener una mano complicada, ¿no? Vamos a gastar Formosa ya. Dios. Eso es too much, ¿no?
Un 6 ahí. Vale, necesito coger Corea del Sur y necesito reforzar Angola. Supongo que jugaré toda la mano y conservaré Five-Year Plan. Que es un poco peligroso quedarme Five-Year Plan. Si me toca una mano muy mala en el siguiente turno. Vale. Esa era una de sus cartas conocidas. Yo he jugado una carta que él no sabía. Pero bueno. Vale, otra carta conocida. Our efforts are made in the belief that men and nations can cooperate, and that there are no international Si problems coge Japón, which men of goodwill me hace un cannot favor, solve supongo. or adjust. Quizá tiene Asia. Quiero romperle West Germany de última play. El caso es que sigue por ahí Truman. A mí me gustaría meter algo en Sudáfrica. Coger Chile por Voice of America. Un poquito más en África por otro Voice of America, porque ahora mismo me limpiaría, me barrería entero. Vaya. Joder, bastante suerte entonces, supongo, ¿no? Ya le puedo dar Japón sin ningún problema. Con el espacio. Vale. Creo que le voy a dar las operaciones. Porque ya digo, me quiero quitar Five-Year Plan.
Y tampoco tiene bloqueating a ser. Así como conocidas. Cup de Truman. Vale. Aquí tengo dos opciones. Puedo o entrar en Uruguay o romper West Germany, que también me da acceso a Francia. Y como tiene blockade, esto debe de ser bastante molesto. Así que creo que vamos a hacer así. Quizá le obliga a darme la China. Uruguay también me gustaba porque lo que pasa es que si me da ahí un golpe con la China en Uruguay y le sale bien. ¿Vale? Formosa fuera. Joder, es que me están tocando unas manos que no creo que sean muy justas, la verdad. Luego a lo mejor me muero por Defcon, ¿eh? Pero... por el momento... ¿Qué quiero hacer aquí? Но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа, капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Creo que quiero jugármela fuerte a meterme en South America, ¿no? Sattel creo que no la quiero dar. Usuri ahora mismo no me molesta. Y podría conservar Brezhnev para el siguiente turno. En caso de que haya problemas. Cambridge, portugués, Brezhnev, Flower Power. No me tengo por qué preocupar de mi Envy porque siempre puedo dar Flower Power. Quiero salir con ABM y a lo mejor dar el cupo en Argelia. O quiero salir con una purga y de esa forma dejarle... Sí, yo creo que va a ser una purga. Junta. Bueno, al menos el cup es con uno menos, ¿no? Yo creo que aquí la play es obviamente esto, ¿no? Bueno, todo menos un 1. Sigue teniendo blockade Nasser, no me tengo que olvidar de eso.
Mm, supongo que tiro ya esto. Ahora a lo mejor simplemente voy a por doble espacio. Colonials. Se ha ido ahí, ahí, ahí. ¿Y dónde metió el último? Que me lo he perdido. Sudáfrica, Tailandia. Antes de que quiera realinearme. Duck. Claro, es que lo que había dicho de Blockade es bastante relevante también, ¿no? Porque con la purga se le tiene que hacer muy complicado. Si puedo evitar que... Unit Intervention. Solo Unit Intervention. Hostias. Iba a decir, si puedo evitar que... Puedo intentar hacer algo así. Ese 6 ha sido demasiado. Le he dado un poquito de vida quizá con eso. Vale. Nasser. Vale, y ahora necesito un buen cup ahí. Bueno, suficiente. Y OPEC espacio. Vale. Uf. Defectors sigue fuera. Defectors sigue fuera. Aún así yo creo que... Bruce Ward. Vale.
Esto debería estar visto para sentencia. Me tendrá que dar un golpe ahí de vuelta en México. Y yo tendré que jugar Misil Envy por obligación. Oh, y jugando Central en teoría debería bastar. No creo que le salga tan bien los relineamientos como para... Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Vale. Y GG. La verdad que ha sido super one-sided esto, la verdad. La verdad es que ha sido súper duro. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ha sido, no sé, muy unidireccional esta partida, ¿no? O sea, esta purga que, lo dicho, no le ha afectado tanto por espacio Europa-Asia, se han sido 3 ops solo, pero le ha impedido pelear por, por estas regiones, básicamente. Encima a mí me ha salido un 6 con este golpe de estado en Irán. Bueno, no sé. Luego aquí yo he tenido una mano complicada, pero es que su mano era muy mala. O sea, si no tenía operaciones el pobre. Eh, y justo el golpe de estado que le ha salido bien, como tenía el bufo de Vietnam, pues le puede dar la vuelta y encima taponar el resto de Asia, desestalinización, espacio, no sé. Bastante bien. Y luego aquí otra mano muy dura para él, porque aparte de esto es que tenía Blockade y Nasser, que no sé desde cuándo holdeaba Blockade, quizá incluso desde el turno 1, y claro, aquí no lo podía jugar, pero si hubiese sido él quizá yo lo hubiese jugado en Intervention, porque ha jugado Intervention creo que un par de veces solo, y no sé, habría que verlo desde su perspectiva para poder analizar. No han podido pelear otra vez los scorings, aquí, vale, la tocó junta, ok, pero es que otra purga, un ABM lo justo y necesario para echarle, para contrarrestar su junta, y luego con Puppets pues simplemente no he podido sacar todo lo que podía haber sacado, pero he podido puntuar la región tranquilamente, ¿no? Por 3 puntos. Colonials, vale, o sea, estos dos eventos no le afectan mucho con la purga, más luego un espacio y uno. Tampoco es una gran purga, pero otra vez le impide pelear de manera efectiva, porque sí se pone con Colonials, pero yo no he necesitado sobreproteger porque no podía él darme la vuelta a nada. Incluso me he podido dar el lujo de darle Usuri. Y luego aquí, pues bueno, si ya encima sale el Bruce Ward, vale, ha dado el golpe en África, algo que quizá no sé si yo lo hubiese hecho. O sea, no estoy diciendo que sea mala porque igualas la región, pero realmente te quedas a expensas de lo que pase aquí, aunque sí que es verdad que se puede dar la vuelta a Nigeria, pero vamos, no sé. Ponle que proteges con uno y metes dos y ya se vuelve muy complicado porque siempre te puedo realinear, ¿no? Aparte de esto. Pero claro, el pobre, o sea, ¿qué va a hacer? Cuando estás controlado en todas las regiones, pues
final supongo que estás rezando por un Asnot y a ver si de alguna forma pues yo tengo una mala mano y no puedo tirar, ¿no? Pero no ha sido el caso. Así que nada, partida rapidita, espero que os haya gustado. Creo que nos ponemos 50-50 en la OITSL. Y nada, dejad comentarios, suscribiros, darle a like y nos vemos en la próxima.